Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sinceramente me apena cuando comienzo cada programa sin poder traer una noticia agradable, auspiciosa, una esperanza que disminuya la aflicción y el sufrimiento que ha traído el COVID-19 en pandemia. Muchas veces digo, sigue invicta la noticia. No hay noticia que la desplace. Porque a escala mundial el mal ha hecho estragos terribles y amenaza con sus rebrotes y sus mutaciones, y en definitiva ha transformado considerablemente la vida diaria de entonces, la llamada normalidad de entonces. ¿Qué hacer? Rogar y esperar que Dios nos ampare en esta experiencia tan triste. Ya vamos para 2 años. Bien, durante la semana murió doña Altagracia Valle, viuda Antún, Gachi, doña Gachi, una persona extraordinariamente apreciable que fue un verdadero ícono en el seguimiento, la devoción al balaguerismo. Yo la conocí desde joven y siempre fue graciosa, atenta, ocurrente, resabiosa, pero le lucía todo. Madre de Quique y de Rafa y de Tete, yo quiero expresarles a ellos mi pesar, mi sentido pesar por la muerte de Gachi, mi amiga de juventud. Siempre recordaré su encanto, su forma de ser, interesante, una muestra de mujer dominicana muy valiosa. Ahora bien, en la semana acabamos de tener una prueba sensacional. Luis Rodolfo Abinader Corona parece que ya dio el paso preciso para entrar en la historia. Habló en la Asamblea General de ONU y en términos sencillos, pero enérgicos, claros, fijó la posición de la República Dominicana. Hablaba en su nombre. Al referirse a la crisis honda, terrible, desgarradora, incesante, perpetua del vecino estado de Haití, le hizo reproche a la comunidad internacional, reproche muy justo, aunque muy prudente y moderado, pero cuando se refirió a que en forma tajante jamás se puede pensar en la solución de la honda crisis de Haití como dominicana. Habló de los problemas que nosotros tenemos a diario y que ahora vemos que están escandalizando al mundo. Texas, el enlazamiento como si fuera un ganado, la dureza de gente ruda de frontera, a caballo. Pero eso no debe ocultar otra cosa todavía, no tan dolorosa como esta, pero sí penosa. Ellos venían del sur,
Ellos no iban de Haití. Ellos venían de Chile, de Ecuador, de Perú, de América del Sur. Naciones hermanas. Se nota que tenían ya algún tiempo establecidos allí, pero los acorralaron, los asediaron, los expulsaron. ¿Cómo pudieron organizar una travesía tan insólita? Miles de kilómetros desde América del Sur hasta la frontera, pasando tantas naciones, tantos territorios de estados en Sudamérica, Centroamérica y México. ¿Quién pudo sufragar eso? ¿Parte de qué maniobra política continental o regional es esto? Estados Unidos reaccionó, como evidentemente era previsible. Un puente debajo del cual había 15,000 refugiados desesperados comenzaron a prepararlo para disolver eso y repatriarlo. Pero no se debe de olvidar que venían expulsados o que de algún modo los manipularon para emprender esa travesía tan dolorosa y difícil. Jamás habrá solución de las hondas crisis de Haití dominicana a costa de República Dominicana. Luis Abinader, que tome cuenta de que ese discurso breve ante Naciones Unidas es un primer paso hacia la historia. Y la cantidad de gente de este país que se ha alegrado al saberlo, que lo ha oído y que ha puesto fe en que a las palabras seguirán los hechos. Que no se tratará de una experiencia tan frustrante como aquella de Danilo Medina en La Habana, en la reunión de CELAC. Pronunció un discurso que todo el mundo creyó, que eso vendría por ahí, porque era la defensa más importante de la soberanía. ¡Qué horror! Semanas después, ahí en Mondolio, ahí en Boca Chica, ahí, le estrujaron al país el desmantelamiento de ese pseudogesto. Ahí fue el atrevimiento aquel de Montalvo de decir, calificar a Duarte, Sánchez, Mella, los trinitarios, Luperón, a todo lo que tenemos nosotros de gloria, como élites, patria de muertos, porque la patria de vivos era la que ellos representaban. Dios mío, qué patria de vivos. Ojalá el presidente Abinader haya tomado nota de esa experiencia y se empeñe mucho en que a él no le ocurra lo mismo. Que vengan los falsos consejos, las camarillas, las presiones de tantos sectores peligrosos que han estado con los planes de geopolítica y la traición. Vergamuro, repatriaciones, ordenadas, sin látigo, ni caballo, ni fusiles, pero repatriaciones. Y salirnos a defender por el mundo. Y a imputar a todos aquellos hipócritas y cínicos que son capaces de propiciar cosas como esas.
y después a nosotros es a quienes se ha infamado y se nos ha llevado se nos ha intentado llevar a un descrédito de un Estado racista, persecutor, bueno, nazi, todas esas bajezas que la pandilla de grupos de traidores que gobernaba aquí ayudaba, animaba a que se produjeran. Cuando llamaba a la inmigración, vengan para acá, que aquí se está mejor, vengan, vengan. Dios mío. Abinader, el presidente Abinader, debe tener muy en cuenta esa última experiencia. ¿Por qué? Porque si se vuelve a frustrar la esperanza nacional de que es posible, por medio del derecho internacional público, fijar posiciones y defender la soberanía y el territorio, todos atributos esenciales del Estado nacional, y sobre todo los aspectos de la nación que han sido más agredidos, más comprometidos con problemas de costumbres que no son las nuestras, creencias que no son las nuestras, hábitos que no son los nuestros. Si se frustra el país de nuevo, las reacciones yo no quiero pensar cómo serían, pero pueden ser reacciones muy delicadas, turbadoras de la paz nacional, lo cual es un pecado mortal. El presidente Abinader tiene a la República Dominicana detrás. Habló en su defensa. Desde luego, hay que advertirle, hay que en cierto modo protegerle, acompañarle en el empeño, que no es un empeño sencillo. Por eso nosotros le hemos dicho, presidente, no toque esa Constitución, no la toque, que los grupos de la geopolítica han estado fantaseando y creando fantasmas, a ver si a través de OEA o de ONU se logra introducir cambios en esa Constitución que son sagradas, sus disposiciones, a abatir. El fallo 168, un monumento civilizatorio. Tomó todos los tratados, la realidad nacional, le explicó en forma brillante y organizó. Y después vino toda esa morralla a arrasar con esas disposiciones, a crear una ley, la 169, prostituta de la peor clase, y a violar en hecho todas las previsiones del 168. Ahora le quieren venir por la vía de las modificaciones constitucionales, abrir el compás, tocar la Constitución. Es una forma de apalear el avispero. No, presidente. Vergamuro, adelante. Repatriaciones, organícela, que tiene su país atrás. El apoyo político y social y psicológico que el presidente puede alcanzar con un gesto de esa magnitud es infinito, incalculable. Por desgracia, si se frustra el pueblo, las reacciones pueden ser muy negativas, muy indeseables. Ahora bien, eso es en cuanto a la cuestión del problema haitiano, mundial, no dominicano, no mundial. A nosotros nos pega directamente, los más afectados, pero es mundial, ya se está viendo.
quiero tocar nuevamente a lo que toqué la semana pasada. El problema del narco irrumpiendo en las instituciones nacionales ya en una forma descarnada, abierta, tangible, no por el rumor, no por la afirmación perversa no, por hechos, probados en documentos, en investigaciones serias, llevadas a cabo por un ministerio público que se ha convertido en un lujo de la nación. El presidente Abinader tiene el alto mérito de haberlo propiciado. La cuestión del narco en la política, señores, eso tiene una profundidad en el daño que es casi necesario someterla a examen de seminario. No es un programa de televisión, no es la opinión, por versado que sea su productor, lo que convence, ¿no? Es analizarla a fondo para ver sus repercusiones reales. Siempre se dijo, y yo lo manifestaba como alerta, alarma, bueno, el narco lo que quiere es meter sus capitales, sacar sus candidatos y a través de ellos protegerse. Que no le vengan disposiciones penales contrarias a sus planes, que el procesal penal no se toque, porque esa es su gran catedral, las ultragarantías que le regaló la ignorancia y el atrevimiento de grupos nacionales, llevándose una serie de desquiciados de América del Sur, y crearon este tollo de los 50.000 o 60.000 rebeldes y todo el desastre que hemos visto como puerta giratoria y cómo el juicio se ha evaporado y se ha vuelto una tontería cuando se juzgan hechos de esa naturaleza. Cuando se juzgan, que ya parece que se han dejado de juzgar, porque ha sido tan brutal el tráfico, y la Operación Falcón así lo demuestra, que los últimos 6 años, uno piensa leyendo esa cifra y dice, pero no puede ser un promedio de 10.000 kilos, es decir, ¿cuántas toneladas mensuales? Una cosa que no se puede calcular, da trabajo calcularla porque uno no sale del asombro. Eso Falcón. Y el abusador tenía su estructura paralela, aliada o vinculada. Y las otras existentes desde hace tiempo y por desarrollarse, ya con dirección internacional muy consagrada, de México y de los carteles colombianos, especialmente los del Valle del Norte. Óigame, la gente entendía, bueno, ellos lo que buscan es protegerse. No, un error. Y yo tengo la satisfacción que conversando en uno de esos eventos internacionales importantes en que participé, fue en Miami, había hecho una espectacular presentación un funcionario norteamericano en una reunión de DEA que convocó a la autoridad regional y de Sudamérica, sobre cómo Estados Unidos se había equivocado
y no había podido identificar en el momento oportuno que ya la heroína no le llegaba por Seattle de Oregón y la parte alta del oeste del Pacífico, sino que le estaba llegando de México. Y lo demostraba con cálculos científicos, técnicos de primera clase. En esa reunión yo tuve oportunidad de opinar, porque los grupos de trabajo me hacían algún tipo de reconocimiento. Y yo expresé una opinión sobre algo que había ocurrido. En Colombia se había derribado un avión comercial con 103 pasajeros mediante el uso de explosivos. Se dijo desde el principio, obra de Pablo Escobar. El candidato Gaviria, César Gaviria, iba a viajar a última hora por alguna razón de acaso, de fortuna, de milagro. No hizo el viaje, pero ya el sujeto que llevaba el explosivo, sin saber lo que llevaba, estaba a bordo y mató 103 pasajeros. Se había producido un ataque previo a un edificio de 9 plantas, donde estaba la autoridad antidroga arriba. Mató 300 más personas en Bogotá. Me pidieron mi opinión sobre la región, el Caribe, a la cual yo pertenecía. Y yo dije, señores, yo creo que el caso de Medellín y Pablo Escobar lo están tratando en términos puramente criminológicos, con matices políticos, pero le están descuidando otros aspectos, otras dimensiones que tiene ese fenómeno. Escobar vivo. Escobar es una persona digna de estudio. Su primer apresamiento fue por 15 kilos, junto a su primo Gustavo, en un camión. Y a raíz de eso murió el juez, murió el abogado, murieron 5 o 6, porque había que borrar eso. En principio era, según se dice, un muchacho travieso, pero llegó a ser legislador en Colombia y tenía el delirio de grandeza de que él podía ser un político fenomenal y que evidentemente podía ser presidente de Colombia. Es decir, hay que ver un proceso propiamente de esquizofrenia, de gente que llega en un delirio de grandeza a suponer posibilidades que no son plausibles, que no es posible alcanzarlas. Cuando a él lo erradicaron del Congreso, los que hicieron las acusaciones, los que persiguieron su presencia en el Congreso, sembraron el encono de aquel delirante con tanto poder. De ahí venía una fuerza extra en su actuación. Por eso se pueden observar las diferencias en la línea de conducta de Cali y Medellín. Cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, que yo llamo muchas veces, desarrollaron un cartel cerebral. Se dice que el ajedrecista Gilberto
pensaba y era un estratega formidable. Llegó un momento en que se adueñó de Cali, de negocios, cadena de farmacia, todo. Pero parece que nunca llegó el delirio de grandeza de llegar a ser poder político. Entonces fíjense que el peligro no es tanto el tráfico, sino los delirios y las ilusiones, por absurdas que parezcan, de quienes lo realizan. Por eso ese avión de pasajeros se cae, porque iba a matar a un candidato, el que sustituyó a Luis Carlos Galán Sarmiento, que lo habían ametrallado y que en su sepelio el hijo emocionado le dijo a Gaviria: tú eres César, sigue tú su lucha. Y salió presidente de Colombia y persiguió al cartel y logró pasos importantes. Ya eso se pasa a la lucha política. No es puramente el negocio, es que el negocio que enriquece servirá para propósitos enormes de ambiciones políticas de poder. Hay que entonces ver, separar la paja del grano, el tráfico, el comercio, la comercialización, crimen horrible, generador de desgracias inmensas, de lesa humanidad. Pero si quienes lo están practicando entienden que por ahí le puede llegar el poder para ser presidente de sus repúblicas, eso complica el asunto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que desgraciadamente ha habido políticos, muchos, que no han sentido la más mínima inhibición para hacer los acuerdos con los narcos de aquí y algunos con narcos extranjeros, que son los que dirigen. Bueno, Sinaloa es un ejemplo, la Sinaloa de México. Cuando estaba el Chapo era un imperio, sigue siéndolo según se dice. Cuando el político hace ese tipo de contacto y se enriquece, se torna muy peligroso, porque ahí vienen las degeneraciones, el comportamiento mafioso, las ejecuciones, el espionaje. De ahí se va la satrapía. Si se tiene posición importante, ven acá, nosotros como grupo nos vamos de aquí cuando querramos. Tenemos todo el dinero del mundo y tenemos diezmada la opinión pública, una lamentable caída de la comunicación social. Manejamos todos los... Bueno, nos quedamos. Pero eso conlleva muchas cosas delicadas de poder. Y los que intentan llegar sobre esa base son agentes que tienen ese plus de peligro. No es que se hacen ricos para dedicarse a negocios, no. Cuando tienen la ambición de ser, este es el dinero que yo necesito para hacer. Ya hay bastantes especímenes que se podrían ir indicando, si no señalando, indicando. Un importante intelectual nuestro, Federico Enríquez Grateró, dio unas declaraciones que a mí me llamaron la atención acerca de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados.
Hay 4 diputados bajo apercibimiento criminal. Creo que ya se solicitó un juez de instrucción, no de la Cámara Penal de la Corte Suprema, según me han dicho, un juez de Cámara Civil. Y Federico Enríquez dice que en las condiciones en que se encuentra la Cámara de Diputados, de descrédito, de asedio, del desprecio público, del desagrado público, no está en condiciones de legislar. Que lo ideal sería casi poder producir un receso. Menos, afirma él, tocar modificaciones constitucionales. Interesante las declaraciones. Yo pensé en mi tesis en Miami. Estoy hablando cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas, que era cuando estaba en ese evento que contaba al principio. Está sintiendo la peligrosidad de que gente con vínculos muy estrechos y muy comprometidos puedan tener ambiciones o servir ambiciones, y han encontrado en las riquezas de la comercialización de la droga los recursos suficientes y apropiados para hacer poder, para aniquilar adversarios, para destruir todo lo que sea obstáculo. Eso es peligroso. Yo digo muchas veces, y eso se lo digo con la mejor fe a la Cámara de Diputados, que me merece respeto, que se están cometiendo excesos y abusos en su asedio. Si se hace un recuento, es posible que ya la presencia de gente con vínculos oscuros o ya manifiestos con el tráfico criminal de droga y su lavado de riquezas ha aumentado, no hay duda. Ya no es excepcional. Se dice, se piensa que tal fulano es muy amigo de tal otro. No, ya hay una presencia más concreta. El Ministerio Público se encarga de decirlo. Faltan más, esto no es todo. Entonces yo digo, ¿y el resto? Que todavía está en mayoría. Mayoría no de partido, estoy hablando de problemas de filiación al narcotráfico internacional, de asociación expresa o implícita con el tráfico criminal de la droga. Y ese resto, ¿por qué imputarlo? Porque no reacciona. Porque con su silencio y su forma de ser, operando con base a una idea equivocada de solidaridad, no entrega a los imputados y le da con ello un tipo de protección para no ser perseguidos, o de ser perseguidos poderlo hacer en jurisdicción especial, en jurisdicción de alto nivel como lo sería la Suprema Corte de Justicia. Solo así, no. Yo creo que el receso a que se refiere el intelectual Enríquez Graterol Federico se puede conseguir siempre que el presidente de la República dosifique los proyectos a ser sometidos por el Ejecutivo, proyectos de ley. Esta ley estaría destinada a convocar una asamblea revisora de la Constitución. No. En las actuales circunstancias
sería un desastre hacerlo, porque por desgracia la Cámara está bajo un proceso de desprecio público, no hay duda, no es confiable. Que la ley de extinción de dominio no camina, ya se publica. Porque afecta legisladores. Caramba, puede ser cierto, porque sin ser propiamente capos ni manejar directamente la droga, le pueden temer a ser beneficiarios de sus riquezas por los acuerdos y las relaciones con las estructuras que se están desmontando. Entonces es lógico su temor. Bueno, pero no de toda la Cámara. No es una oportunidad en que de ambos partidos, de todos los partidos que estén allí representados, decir, señores, en este campo no hay colores ni partidos. Esta es una ley que hay que aprobar y el grupo que se pueda oponer, que se oponga, ese es su derecho. Pero nosotros vamos a juntarnos para aprobarla. Hay otra serie de leyes que pueden mortificar el modus operandi del narco. El Ejecutivo obra con prudencia y dice, yo no someto proyectos que expongan esa situación, que nos expongan a esa situación. Bien, pero la verdadera resistencia debe salir de la propia Cámara. Al país le encantaría ver 8, 10, 15, 20, no sé cuánto, un puñado. Yo creo mucho en el puñado de diputados. No importa el partido a que pertenezca, pero hay temas comunes. Y decir, no, aquí no. No, que cada quien cargue con su responsabilidad, porque la responsabilidad penal es personal. No. Activamente. Nosotros condenamos esta situación, desde luego. Es la justicia la encargada de hacerlo. Pero mientras tanto tenemos que proteger el prestigio de la Cámara. No podemos darle apoyo, albergue, protección, porque estamos deslizándonos en una pendiente de complicidad. Y socialmente eso es desastroso. Así que cuando este intelectual nuestro hace esa observación, yo traje a mi memoria lo que me había planteado sobre Escobar y el plus de peligro que tenía su actuación. Uno ve el periódico de cuando Felipe González se juramentó como presidente en España. La delegación colombiana del grupo de diputados que fuera, Pablo Escobar andaba. Era suplente, creo, de Jairo Ortega, de uno de ellos. Entonces ve, bueno, Lara Bonilla llevó una campaña siendo ministro de Justicia para impedir que continuara esa afrenta y muere. El procurador Hoyos muere. El director del diario El Espectador muere. Se derriba un avión, se vuela un edificio de 9 plantas. ¿Y qué es esto? Eso no es simplemente el negocio y el tráfico y las riquezas. Ahí hay un delirio. Todos los obstáculos. Y muere creyendo que él podía ser mejor presidente que todos los que estaban en la palestra. Aquí hay que cuidarse de eso. Porque hay gente que está manejando ambiciones. Esa es la realidad. Está manejando ambiciones que pueden ser muy peligrosas si lo apertrechan de riqueza, de apoyo de otra índole, logístico, ejecución de adversarios, descrédito de adversarios, las prácticas de mafia.
Eso sí llevaría al medio social nuestro a una ruina total y final. De manera que tenemos que ver cómo podemos organizar los sectores, animar a la gente que pueda opinar, que pueda escribir, que pueda hacer, para ver de qué modo se toma el predicamento de las necesidades. Hay un aspecto que yo quiero tratar también. Ustedes me oyeron decir que los norteamericanos, decía Winston Churchill, siempre terminan por hacer lo correcto, después de haber fracasado en todas las otras posibilidades. El talento de Churchill, hijo de norteamericana y de noble inglés. Los norteamericanos, con esa extradición en caso de droga, tenían un arma poderosa, la mejor, un arma fundada en el derecho, la justicia, impecable, insospechable de maldad o de falta de nobleza. Y comenzaron a luchar con la extradición. Primero con México, después con Colombia, primero con Colombia, después con México. A nosotros nos llegó el periodo, yo lo viví, cuando nosotros descongelamos en el 96 la prohibición que había de extradición aquí. No se conocía y teníamos un tratado en 1912. Cuando nosotros llegamos, en el gobierno de Leonel Fernández se abrió y comenzaron las extradiciones. Y el general Barry McCaffrey, el zar de la droga, bueno, vino aquí en un vuelo especial a entregar 2 placas al Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, y a quien habla. Y elogiando la política de extradición, el liderazgo en la región, bueno, pero comenzó a degenerar el mecanismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su sistema judicial y ellos tienen el testigo de la reina, que es el delator premiado de Brasil, y que aquí parece que lo quieren implementar, que existe aquí desde hace un siglo, pero para operaciones como la del complot, crímenes y delitos contra la seguridad del Estado. Uno de una banda dice, yo no voy a coger años, yo voy a declarar y me voy a arreglar con la autoridad. Si yo declaro todo lo que sé, posiblemente obtenga una pena mínima. Allá eso es pan de nuestro de cada día. Bueno, Valachi, los famosos papeles de Valachi desmantelaron la banda de la Cosa Nostra, de Luciano y esa gente, que eran los pesados. Aquí comenzaron. Quirino es el exponente fundamental. Lo amarran, lo llevan, lo condenan a 10 años, toneladas de cocaína. A los 10 años se le trae como un príncipe para un propósito político, para acusar a un político importante del país, que había sido 3 veces presidente, para destruirlo. Y él comienza a pontificar. No lo registró la migración, entonces decían, son los americanos que quieren esto. Era de aquí, pero lograron algún concurso allá. Y vienen, intentan destruir a Leonel Fernández. Vive en el sur, dicen que es un gran señor, en una propiedad inmensa, tiene sus bienes considerablemente restituidos, un gran poder, y señala ahora, tal periodista, sí, es verdad, cuando yo estaba, él participaba, por Dios. Tal candidato, sí, es verdad. Es más, es tan grave el asunto que él lo visita a un expresidente, se sienta con él en guayabana de lujo, encantadoramente, dan declaraciones
Él las da ahí conjunto de pie. La prensa la trae y dice, usted sabe, presidente, que yo nunca he apoyado a nadie más que a usted. Lo digo y está en los periódicos. Así. No, ahora cambia. No, a quien yo apoyaba era al otro. Porque él quiere no tocar al que estuvo con él en una de sus visitas. Eso es parte de la descomposición nuestra. Y es muy peligroso que eso se ahonde. Yo pienso que el presidente de la República debe de hacerle caso a ese desgaste, a esa falla de una política pública de carácter internacional como es la extradición. Presidente, primero, propóngale a Estados Unidos, como lo hizo el presidente del Consejo de Droga aquí, de este país, en la persona de Janet Reno, procuradora general, y Barry McCaffrey, en el Departamento de Estado. Vamos a firmar un acuerdo de terminación de cumplimiento de pena. Vamos a construir una cárcel con patrones internacionales y control internacional para que los jueces de allá no digan, pero cuando cumplan pena ya tienen que venir a completar la pena real. Vamos a establecer un mecanismo para la ejecución de los bienes con sus sentencias. El exequatur debido, vámonos a dar. Así es como se hace una lucha verdadera contra el narcotráfico. Por eso yo quería insistir sobre la cuestión de la extradición, porque la idea es que se está sembrando desánimo, se está sembrando desaliento. Hay muchos métodos sinuosos, insidiosos para hacer daño. Deprimir a la población, romper la fe pública. No hay nada que hacer, esto está perdido. Y no es así. Ese procurador Holder que vino en el tiempo de Leonel Fernández y pronunció un discurso estupendo y dijo en español la parte de los elogios al presidente Fernández en la comida que tuvimos, hizo unas revelaciones interesantísimas sobre el problema que él veía de que la extradición había estado perdiendo eficacia. Le repito finalmente al presidente Abinader una invitación que le hice, desde aquí, por supuesto. Mande a procurar a sus auxiliares y asistentes el Inside Crime, el informe de la ONG noruega y británica sobre el tráfico de droga en el Caribe. Léalo, presidente, y usted comprenderá mejor que el caso Falcón es una pequeña punta del iceberg, que todo lo que existe hacia abajo es de una importancia enorme, delicadísima, y le hace bien a usted encabezar iniciativas de tal calidad. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 Televisión Abierta y YouTube, domingo a las 11 de la mañana. Que asimismo, Teleimpacto, canales 22 del cable, 52 de After, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo. En YouTube estamos a partir de las 12 del mediodía, una vez termina nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana
en una otra entrega de su programa, La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.